Buenos días a todos y todas, a un encuentro más de Travesía Centroamérica. Buenas tardes a quienes nos acompañan desde España, al equipo de Transit. Mi nombre es Arielka Juárez, soy coordinadora del programa de formación de Travesías desde el Centro Cultural de España, Casa del Soldado en Panamá. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass de la segunda fase de Travesías. El nombre de la primera masterclass es Redes y Alianzas. En esta abordaremos los retos que presentan las redes como estructuras para el trabajo colaborativo. La primera parte explorará algunos factores que contribuyen a que el trabajo en red conlleve a procesos enriquecedores y constructivos. Y una segunda parte examinará algunas formas en las que podemos consolidar vínculos más permanentes, alianzas entre organizaciones culturales a partir de lógicas compartidas, tomando como caso de estudio la experiencia de algunas iniciativas en Perú. Eh, para ello tenemos el placer hoy de tener la compañía de Mauricio Delfín. Él obtuvo honores de antropología y estudios de desarrollo internacional en McGill University y una maestría en medios de comunicación y cultura desde la Universidad de Nueva York. Él es cofundador y director de Realidad Visual del 2001 al 2010, del Encuentro Nacional de Cultura en Perú del 2011 al 2014 y de culturaperú.org 2015-2019. Este es un sistema de información cultural diseñado y mantenido por la sociedad civil. Trabajó como investigador asociado a Tandem, un grupo de reflexión crítica sobre políticas culturales, y como director de investigación y desarrollo de la factura. Esta es una compañía de software cívico. Ha sido becario de Bañer del 2014 al 2017 y fellow de la OEA de Gobierno Abierto en el 2015. Se desempeñó como secretario técnico de Alianza Peruana de Organizaciones Culturales APOC entre el 2017 y el 2019. Es fundador y director de la Asociación Civil Solar, una organización sin fines de lucro que promueve el gobierno abierto de la cultura en el Perú. Y forma parte del Banco de Expertos de la Unión Europea, UNESCO, para el periodo 2019 y 2022. Y es candidato al doctorado de estudios en la comunicación en McGill University. Los dejo con él en este espacio que seguro va a ser súper enriquecedor. Recuerden que tenemos el apartado de preguntas y respuestas en la parte de abajo y el apartado de comentarios. Entonces, bienvenido Mauricio y gracias por estar con nosotros. Gracias, Arielka, por la bienvenida y por la introducción. Gracias a Transit por esta invitación y también a los Centros Culturales de España y a todos quienes se han conectado esta mañana para esta clase. Bueno, voy a abrir mi presentación primero. Para empezar, he preparado un PowerPoint y en realidad vamos a, si bien está planteada la sesión como dos partes, digamos, vamos a ir entrelazando los dos temas de las redes y las alianzas a lo largo de la presentación para llegar a una serie de preguntas que son un poco provocaciones, si se quiere, para generar un debate, un diálogo que podamos ir teniendo a modo de compartir preguntas y explorar juntos algunos puntos que quizás queden para desarrollar más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿me escuchan bien, no? Todo, Arielka, ¿me escuchas bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? ¿Todo? Perfecto, sí. Excelente. Listo, muchas gracias. Entonces, el tema de redes y alianzas, hay muchas formas de hablar de este tema y yo lo voy a hacer a partir de la experiencia personal, un poco cómo me he ido aproximando a la temática del trabajo en red, pero también como parte de una organización cultural que ha tenido varios momentos, cómo hemos ido trabajando en redes entre organizaciones culturales hacia la constitución o la formación de alianzas en el marco de diversos proyectos, ¿no? Antes de empezar un poco con la historia más particular nuestra y poder ejemplificar lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, me gustaría plantearles la idea de pensar en la red o referirnos a la red, y esta es un poco la aproximación de la cual vengo yo, a entender la red como una tecnología, pero no una tecnología digital, no una tecnología necesariamente basada en computadoras y redes electrónicas, sino la red como, como un conocimiento que es orientado hacia un fin, un saber hacer
de una cierta forma, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es que empecemos a pensar del trabajo en red de una forma un poco más amplia. Es decir, trabajar en red no necesariamente es trabajar únicamente a través de tecnologías digitales, ni es que lo podamos hacer porque existen tecnologías digitales, sino la idea de la red como un conocimiento que tenemos para avanzar hacia algún tipo de objetivo, ¿no? Ahora, yo cuando empecé a relacionarme al trabajo en red, es algo muy común para todos, pues hablamos constantemente de trabajar en red, de estar en las redes, ahora obviamente con el internet y las redes sociales es muy de diario, ¿no? Muy cotidiano el hablar de la red, ¿no? Se cayó la red, etcétera. Pero la vinculación que tuve yo al inicio en un momento de mi carrera con el tema de la red fue a partir de, muy concretamente, del trabajo con redes digitales. Y hay una imagen a la cual siempre vuelvo cuando me toca hablar de redes, que es vamos a decir, en dos niveles, ¿no? La primera es la imagen de nuestra conexión con lo digital, con una posibilidad de unirnos muchas personas a través de estos medios. Esta es una foto de Argentina, de un programa para conectar a jóvenes en las escuelas. Esta idea desde el sur también de cómo siempre apreciamos esta brecha digital. Y en esta exploración del Internet, de las brechas digitales y de cómo el Internet es esta plataforma, yo llegué a esta imagen, que es a la cual siempre regreso, que proviene de un estudio realizado por uno de los padres del Internet en los 60s, ¿no? Donde ilustra pues topologías de redes, ¿no? Tres formas de redes, digamos, que son muy arquetípicas, ¿no? Muy comunes cuando hablamos de diseños de red, ¿no? Uno es la red centralizada, la otra es la red descentralizada y la tercera es la red distribuida, ¿no? En la red distribuida todos los puntos están conectados los unos con los otros. Y lo que es interesante de este diagrama, al cual vamos a regresar al final de la presentación también, es que todas son manifestaciones de red, formas de red, pero la distribuida tiene una particularidad que justamente era de gran interés para Paul Baran, que es esta persona que acuña este diagrama, que además es muy famoso, ¿no? Y es que él trabajaba para una corporación muy famosa, no necesariamente por las mejores razones, la corporación Rand, propone que esta forma de red distribuida, donde todos los puntos están conectados, es la más fuerte a la hora de defenderse de un ataque, porque justamente es el momento donde se está hablando de la defensa nacional en los Estados Unidos y una serie de problemáticas históricas en ese momento. Entonces el Internet, además, como un proyecto del conocimiento, también parte de una base estratégica de defensa nacional. Hay una historia del Internet que está relacionada a eso que es muy concreta, ¿no? Pero lo que plantea es que esta red distribuida de muchos puntos conectados es la que más resiste el ataque enemigo, digamos, de manera muy concreta. Estoy tomando muchos atajos y siendo muy directo, hay mucho más que decir al respecto, pero mi punto es el siguiente, es que en la intención de buscar una fortaleza para resistir ataques, se determina que esta red distribuida es la ideal para ello. Y esto nos lleva a otra idea, ¿no? Que es que no todas las redes sirven para lo mismo. Y si para Varane la red distribuida servía para ello, también sirvió para garantizar la arquitectura del Internet que conocemos hoy día, ¿no? Varane también es responsable por la tecnología que permite los correos electrónicos, ¿no? Donde un mensaje de un correo electrónico, digamos, se parte en miles de pedacitos, viaja por el Internet y se reagrupa al otro lado donde tiene que llegar, aprovechando justamente la red distribuida de la manera más óptima y de la manera más veloz, ¿no? Entonces, esta es una especie de historia de las redes tecnológicas y de las formas y las topologías de red que tiene que ver con un interés muy concreto, ¿no? Defenderse del enemigo, pero al mismo tiempo logrando esta infraestructura de conexión que a nosotros, obviamente, justamente en un contexto como el actual, nos mantiene conectados, nos mantiene sociales, ¿no? Ahora, esta relación con las redes obviamente es histórica. Este es Paul Baran hace 10 años presentando su trabajo. Es un clásico, digamos, este diagrama y siempre suele surgir a la hora de hablar de las topologías de red. Pero nuestro afán con las topologías de red no viene únicamente del Internet, ¿no? La red como una forma es algo que consume mucho de nuestro pensamiento a lo largo de la historia, ¿no?
Y cuando hablamos de la forma nos referimos a la estructura de la red, pero también al modo o a la manera, la red como una manera de hacer, ¿no? Esas preocupaciones con esas configuraciones complejas data de hace muchísimo tiempo, ¿no? Van a encontrar ustedes representaciones artísticas de redes hiperconectadas, esta idea del rizoma, por ejemplo. Ese es un artista que desarrolla esta ilustración de un rizoma eh, del micelio, que son las conexiones surgidas a partir de la naturaleza, de los hongos en particular, que es muy común también en la biología hablar del rizoma y en la filosofía. Y así podemos hablar de varias cosas, ¿no? En las ciencias también cómo se investiga las conexiones complejas entre organismos vivos, ¿no? Tenemos un gran interés en este tipo de posibilidades que nos dan las estructuras hiperconectadas, ¿no? Ahora, algo bien importante, y aquí quiero contarles una pequeña historia, es entender que también las redes sirven como una metáfora para entender la complejidad, pero también para entender, digamos, la dificultad de las redes, no solamente la oportunidad que nos dan, pero también las redes representan en sí mismas una serie de retos y dificultades. Hay un autor que se llama Alexander Galloway, que utiliza una historia de los griegos para justamente ilustrar una condición de la red que es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Cuenta la historia del rey Agamenón, que regresa después de batallar, regresa a Troya, y cuando él regresa a la ciudad de Troya, ya la ciudad está totalmente enterada de la victoria del rey Agamenón, ya y está celebrando porque el mensaje ha venido a través de un sistema de antorchas que tienen los griegos a través de las montañas, y obviamente la victoria ha sido transmitida mucho antes de que el rey llegue, ¿no? Entonces las redes de antorchas a lo largo del territorio han confirmado la victoria, él llega a esta celebración, pero como es muy común en las historias griegas, hay un drama que lo espera en casa, su esposa ha tenido un amante, y fue una historia compleja la de los griegos, en este caso de Agamenón, pero sucede que en ese momento Agamenón es asesinado, ¿no? Por su esposa. Esa es en la historia como la cuenta Esquilo. Una particularidad de la historia es que para capturar a este rey Agamenón, que además era muy, muy fuerte, digamos, invencible, su asesina lo cubre con un manto, con una especie digamos, sábana, pero no una sábana, sino lo describe como una red, ¿no? Antes de poder matar a Agamenón, este es neutralizado con un manto que asemeja a una red de pescar, que lo detiene y que lo hace justamente víctima, una fácil víctima. Y esta es justamente la ilustración que estamos viendo, Agamenón en el piso cubierto por esta manta de la cual no se puede librar, asesinado por su pareja, ¿no? Entonces lo que Alexander Galloway dice aquí es que en esta misma historia griega se ven dos condiciones de red: la efectividad de la conexión a través de las antorchas que transmiten los mensajes tan rápidamente, ninguna tecnología digital de por medio, pero al mismo tiempo también la estructura de la red, que es la que se utiliza para neutralizar a este rey invencible, que eventualmente lleva a su muerte, permite su muerte, ¿no? Entonces lo que Galloway plantea es que las redes en sí mismas siempre contienen esa posibilidad, la posibilidad de hacer muchas cosas con ellas, pero también el riesgo a ser la dificultad que estas mismas redes contienen como condición propia de su arquitectura, ¿no? Ahora, es algo bien importante decir, Galloway dice, ¿no? Las redes no son formas nuevas, no son un sinónimo de modernidad ni posmodernidad, ¿no? Y existen a través de la historia, tanto en su forma arquitectónica como en sus valores y sus motivaciones. Esto de los valores de la red y las motivaciones de la red va a ser bien importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, las formas no son ni internamente simples ni globalmente uniformes, son muy distintas. Y hay que poner atención a las formas históricas que las redes tienen y sus inconsistencias, porque las redes no necesariamente son ni perfectas ni consistentes. Esto lo menciono para que cuando hablemos de las redes no las idealicemos y no hablemos del trabajo en red como algo, como una tecnología ni perfecta, ni como una tecnología que se repite de la misma manera a lo largo del tiempo, ni en diferentes contextos. Eso me parece importante considerarlo desde un inicio. Y esta introducción es un poco para contarles, situar un poco el contexto antes de contarles la historia y la experiencia que tenemos nosotros trabajando con redes,
que me gustaría describir un poco en detalle para que vayan viendo cómo vamos avanzando un poco en el aprendizaje sobre el trabajo en red y eventualmente en la formación de alianzas. Yo empecé a trabajar, como muchos de ustedes, según he visto en las descripciones de los proyectos del programa Travesías, en una organización cultural muy pequeña que se llama Realidad Visual, se llamó Realidad Visual, hasta el 2010 fue cuando terminó ese proyecto, con un grupo de, en ese momento, jóvenes metidos en trabajo de arte y medios y multimedios, ¿no? En ese momento el videoarte, las instalaciones interactivas, ese tipo de trabajo era muy, muy nuevo en el Perú, relativamente nuevo, y nosotros éramos parte de un movimiento muy joven trabajando justamente con el arte medial. Entonces, en el 2002 hicimos nuestras primeras exposiciones. Esa es una muestra. Esas son fotos además no digitales, ¿no? Son fotos impresas que tuvimos que pegar para ver esta idea del espacio donde habíamos trabajado una muestra, una presentación interactiva que se llamó Sirenética. Y conforme fueron pasando los años, fuimos dedicándonos con más intensidad al trabajo en galerías, al trabajo en museos, trabajar con artistas que querían expandir sus posibilidades expresivas, eh, eh, en un proceso que fue básicamente constituyendo una organización sin querer queriendo, ¿no? Acá están las tres personas que aparecen ahí, yo estoy en el medio, José Aburto y Jaime Oliver, fuimos las tres personas que decidimos constituir esta organización y empezar a trabajar en la gestión cultural que para nosotros surgió de manera muy espontánea, ¿no? No estudiamos para ello, pero como tanta gente empezamos a hacerlo a partir de la experiencia. Y generamos festivales para celebrar a poetas nacionales, diferentes tipos de documentales y producciones artísticas para otros artistas que también querían trabajar con ello. Trabajamos también festivales internacionales, invitados, trajimos artistas internacionales al Perú. Todo esto en una gran actividad que se basaba básicamente en la autogestión y en el trabajar una serie de alianzas con organizaciones locales como los centros culturales, el Centro Cultural de España en Lima y las embajadas y una especie de ecosistema muy reducido, pero muy comprometido también con estas cosas. Ahora, a lo largo de todo este tiempo, esta por ejemplo es una muestra que hicimos en Puerto Maldonado, en la Amazonía del Perú, que se llamó Un Paraíso, Paraíso en la Tierra, dirigida por el artista Santi Segarra, artista peruano. En todo este proceso de generar estas obras que en realidad requerían de una producción muy grande, esta por ejemplo requirió construir 3 esculturas interactivas en 3 ciudades distintas, en Lima, Puerto Maldonado y en Lyon, en Francia, nos íbamos dando cuenta justamente de los retos que enfrentábamos, porque si algo quedaba claro era que no había apoyo estatal, ¿no? No había apoyo desde lo público. Y eso fue algo que fue quedando muy claro conforme avanzábamos en el tiempo, ¿no? La frase con la cual nos topábamos a cada rato era: no hay políticas culturales en el Perú, no existen. Es por eso que hay estos vacíos. En ese tiempo no había un Ministerio de Cultura, era un Instituto Nacional de Cultura que dependía del Ministerio de Educación, y constantemente el discurso entre todos los colegas era que adolecíamos de esta carencia de soporte institucional y de fondos públicos, lo cual hasta hace poco seguía siendo cierto, ¿no? Entonces, en ese momento, como organización cultural, nos empezamos a involucrar en una serie de movidas para promover la creación del Ministerio de Cultura. Esta es una publicación que salió en un periódico en el 2005. Y ahí fue cuando se nos ocurrió, a partir de la conexión con la tecnología, en generar una página web que lo que hiciera sea mapear o identificar a otras organizaciones culturales interesadas en estos temas de política cultural y pudiésemos promover en conjunto una serie de reformas, ¿no? Lo que queríamos era empezar a trabajar en red. Entonces, este proyecto, esta página web que se llamó culturaperú.org, que fue desarrollada entre el 2005 y el 2009, fue esa primera experiencia donde como organización decidimos avanzar hacia un proyecto de trabajo con otras organizaciones. Lo primero que hicimos ahí fue desarrollar un mapa y creo que la primera recomendación, y lo veo en varios de los proyectos, estaba leyendo varias de las descripciones de los proyectos del programa Travesías, muchos de ustedes ya incluyen justamente el mapear los espacios en los cuales van a trabajar para identificar a los diferentes actores con los cuales podrían establecer alianzas. Ahora es bien interesante cuando uno piensa en este tipo de mapeos porque justamente obedecen a criterios y lógicas propias, ¿no? No todos los mapeos son iguales. En nuestro caso, lo que nosotros queríamos hacer era desarrollar un mapeo
con una categoría muy amplia de identificación. O sea, no solamente trabajar con las organizaciones culturales de base, sino que pudiéramos incluir desde la organización barrial hasta el museo privado con más recursos en el Perú. Y para ello nos inventamos este término de Asociación Cultural para el Desarrollo, que fue una categoría que nosotros, que nosotros desarrollamos para justamente trabajar en base a una definición muy amplia y con ese criterio de identificar asociaciones culturales para el desarrollo que ellas mismas entiendan su trabajo como algo que contribuye al desarrollo humano, pudimos desarrollar una serie de bases de datos que nos permitían reconocer un poco el territorio que teníamos. Mapeamos también el territorio digital, las páginas web que existían en ese momento, estamos hablando de hace 12 años básicamente, y en ese tiempo habían ciertas agrupaciones concretas de organizaciones más conectadas y otras completamente desconectadas del espacio público digital, ¿no? Eso también lo logramos hacer a partir de ese mapeo. Y con eso desarrollamos una primera versión de la plataforma que logró mapear más de 800 organizaciones culturales en el Perú, y además desarrollar mapeos más específicos en ciertas ciudades, ¿no? Arequipa, Cusco, Iquitos, tratando justamente de desarrollar mayor profundidad local, ¿no? Y conocer los territorios locales y justamente apreciar la diversidad que existía a lo largo del territorio nacional. Entonces, a la hora de hacer este mapeo de esta base de datos, lo que nos quedaba claro era que necesitábamos generar un espacio de encuentro, ¿no? Habíamos generado una especie de gran lista de invitados a una gran fiesta, pero no existía la fiesta, ¿no? Había que crearla. Y se nos ocurrió crear el Encuentro Nacional de Cultura, porque no existía un espacio para hablar de política cultural, gestión cultural desde la ciudadanía. A nivel del Estado habían un par de congresos organizados, pero eran muy verticales, ¿no? Todo se trabajaba desde arriba, no había ninguna posibilidad de influir en los contenidos ni en los formatos. Entonces así nació el Encuentro Nacional. En este momento nosotros pasamos de ser un proyecto web a ser una organización, ¿no? Cultura Perú. Nunca nos formalizamos, nos mantuvimos como un grupo, digamos, que dependía de Realidad Visual en ese momento, pero ya Realidad Visual pasó a un segundo plano y Cultura Perú era la organización o el colectivo a cargo de esto, ¿no? Hicimos una alianza con Tandem, que era un grupo de investigadores en gestión cultural, y con esta articulación empezamos a trabajar este encuentro. El encuentro tuvo mucho éxito, se hicieron 4 ediciones en los siguientes 4 años, y tuvo éxito porque había un vacío muy grande, no habían espacios para encontrarse y hablar de estas cosas. La primera ministra de Cultura, que fue Susana Vaca en el Perú en el 2011, fue a este encuentro nacional y fue algo muy nuevo porque nosotros no teníamos ese relacionamiento con las autoridades. De hecho, en la foto que está arriba, acá a la izquierda, estaba la alcaldesa de Lima en ese momento, Susana Villarán, que también asistió al encuentro, y entonces empezamos a generar una serie de interfaces y de conexiones con instituciones públicas que eran muy, muy novedosos en ese momento. Era algo que además le daba al espacio ciudadano mucho poder, mucha visibilidad, y eso es algo que justamente queríamos fortalecer, ¿no? Entonces, este primer ejercicio de mapeo que nos lleva a crear este espacio, en cierta forma fue un proceso que fue consolidando instancias nuevas de articulación. Creo que ahí también hay que hablar, aparte de los mapas y los mapeos, hablar de las instancias de articulación, los espacios, a veces literalmente físicos, donde nos encontramos de manera regular y donde se pueden condensar ciertos procesos, ¿no? A veces uno tiene una gran lista de invitados, una gran base de datos, pero no existen instancias para reunirse. Y a veces no existen instancias por muy buenas razones, porque el contexto es adverso, porque el contexto es violento, porque hay un contexto político que va en contra de esos espacios de reunión, y en todo caso en el Perú teníamos la suerte de poder reunirnos de manera bastante libre, ¿no? En otros casos, en otros contextos ese no es el caso, ¿no? Y hay que ser muy conscientes de ello, ¿no? Nuestro lema aquí era más cultura, menos pobreza, que fue una especie de ecuación inventada porque alguna vez fuimos a pedir fondos a la Agencia de Cooperación Internacional y nos dijeron que la lucha contra la pobreza, que era la gran agenda peruana, pues no tenía mucho que ver con el trabajo en cultura, porque el trabajo en cultura tenía que ver pues con las bellas artes, ¿no? Entonces no habían fondos para eso. Y ahí obviamente se nos ocurrió que había que demostrar claramente y rápidamente y efectivamente que la lucha contra la pobreza puede hacerse también a través de la acción cultural. Y eso era algo que en el 2009, 2010 no era un sentido común en el Perú, por lo menos desde las agencias de cooperación internacional. Y eso también fue una bandera para nosotros, ¿no? Tratar de insistir en la relación entre cultura
y desarrollo humano a partir de visibilizar el trabajo que ya venía sucediendo desde la sociedad civil, ¿no? Este es el segundo encuentro, ahí también está el siguiente ministro que tuvimos. Hay una particularidad en el Perú que es que hemos tenido 10 ministros de cultura en 10 años. Los ministros de cultura cambian cada 4 meses, esa es una estadística real. Y tiene que ver con que el Ministerio de Cultura es una institución muy, bueno, el contexto político en el Perú es muy volátil, pero el Ministerio de Cultura en particular también ve el tema de consulta previa con pueblos indígenas, lo cual lo hace una institución muy política y a veces se suele encontrar en el ojo de la tormenta política de manera muy frecuente, ¿no? El tercer encuentro lo hicimos en Cusco, ya no en Lima, también para insistir con esa descentralización que en el Perú no se había dado y también para conectar con otras redes locales y expandir un poco nuestra experiencia de conexión, ¿no? Eh, Cuando hacíamos estos espacios también éramos muy conscientes que los formatos de conferencia, donde se aparecen personas así como ahora a hablar y otros a escuchar, no eran los más conducentes a generar mayor articulación, mayores redes, mayores conexiones. Y por eso también empezamos a experimentar con formatos diversos. Sesiones de construcción, creamos en algún momento, espacios de asamblea, ¿no? En otro momento, tratando siempre de salir un poco de lo convencional para poder en cierta forma, resaltar el vínculo, ¿no? Actuar el vínculo, accionarlo, performarlo, sentirlo, acá de manera muy física, vernos las caras todos en vez de estar sentados como audiencia. Y esas cosas que son detalles, en realidad son esas formas de red que uno las va experimentando de diversas formas. Uno puede ser una red, pero si todo el mundo está sentado mirando en una sola dirección y no se ve las caras, obviamente es un compartir un momento muy distinto al que estemos todos en un círculo. Y eso que suele ser, parece ser muy menor, es muy importante a la hora de constituir o consolidar un espacio compartido, ¿no? Algunos le dirán esa estética de asociatividad no es una cuestión menor y hay que considerarla muchísimo a la hora justamente de trabajar estos espacios y estas instancias de articulación de redes, ¿no? Este es el cuarto encuentro también en Lima, volvimos a Lima en ese momento y ya para el 2015 nos dábamos cuenta que lo que habíamos hecho era un gran evento, un encuentro nacional que se repetía constantemente y que la gente iba, lo apreciaba, pero ya no sucedía mucho más, no había un proceso de construcción desde abajo, sino más bien la expectativa de un evento bien realizado, ¿no? Con ponentes y con publicaciones y con una serie de cosas. Así que en el 2015 tomamos una pausa y en esa pausa lo que hicimos como Cultura Perú fue dejar a Cultura Perú como un proyecto ya cerrado, porque una gran dificultad para trabajar sistemas de información y bases de datos digitales es que tienes que estar actualizándola y constantemente, digamos, avanzando en el proceso de desarrollo tecnológico. Y eso para nosotros siempre fue un reto, porque teníamos otros intereses y porque además se requiere de mucho más recursos que no teníamos. Y era un momento también, ¿no? Decidimos empezar una nueva fase y así fue como nació Solar, que es la organización en la cual trabajo ahora, que dirijo ahora, que lo que hizo fue concentrarse en una parte de este trabajo que a nosotros nos interesa mucho, que es la idea del gobierno abierto, la idea de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas. Esta idea de que los ciudadanos pueden incidir en la política pública, que es un tema que a nosotros nos parece súper importante. Y decidimos trabajar la parte de participación ciudadana justamente incidiendo con mayor fuerza en la creación de redes y de alianzas. Entonces, y aquí empiezo un poco algunas de las ideas que quisiera compartir con ustedes en clave de fortalecer nuestras capacidades para trabajar en red y fortalecer o formar alianzas. Nosotros habíamos avanzado mucho camino solos, ¿no? Como organizaciones independientes, trabajando a veces con una organización más en el marco del Encuentro Nacional. Pero lo que se nos ocurrió en el 2015 era que si el Encuentro Nacional de Cultura iba a continuar, tenía que ser un proyecto compartido. ¿Y cómo es que uno hace que un proyecto sea compartido por otros? ¿No? ¿Cómo es que uno toma no un paso al costado, pero abre la puerta y logra que otros agentes entren en el espacio y se apropien del proyecto ellos mismos? Esa era la gran pregunta. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido? Lo primero fue, y ahí viene otro elemento que quisiera compartir, la idea de pensar también en momentos de constitución, momentos constituyentes que uno genera, produce realmente y diseña
con un fin específico. En este caso, esta reunión, que fue la primera reunión de trabajo de esta nueva fase, fue un movimiento constituyente porque invitamos a organizaciones con quienes ya habíamos hablado previamente, que consideraban que el encuentro nacional debería de continuar, a una reunión con los objetivos muy claros, que era decir, ¿cómo vamos a lograr que eso suceda? Y si quieres ser parte de ese proceso, ven a esta reunión y ayúdanos a repensar esa estrategia. Entonces, esta fue una reunión muy importante porque reunió a personas de varias regiones del Perú que en ese momento asumieron un compromiso y no nos fuimos de esa reunión hasta que todo el mundo dijo claramente, aquí lo que hay que hacer es esto y vamos a avanzar en esta dirección, y todos coincidíamos en ello. Entonces, uno de los procesos para empezar a construir alianzas es justamente identificar y ser muy conscientes de esos momentos constituyentes, donde las alianzas se van constituyendo poco a poco. A veces uno avanza 3 pasos y retrocede 4, pero son momentos donde se intenta justamente consolidar una conexión, y este fue uno de ellos, ¿no? Ahí se determinó que el proceso para llegar al Encuentro Nacional de Cultura, el quinto Encuentro Nacional, debía ser muy distinto. Ya no era cuestión de gestionar un evento nacional muy grande y qué sé yo, y repetir lo que habíamos hecho antes, sino desarrollar un proceso donde más organizaciones pudiesen sumarse. Y así fue como nació la idea de hacer preencuentros, que las organizaciones de base, independientemente, las organizaciones culturales, pudiesen utilizar una metodología muy concreta y sumarse a este proceso haciendo una especie de encuentro más pequeño, desde sus propios medios, de manera autogestionada, cuya información, cuyos aportes, los aportes que se recogieran en ese espacio, sirvieran y aporten a una construcción mayor. El nuevo formato del encuentro nacional, pero también algo que en ese momento empezamos a identificar como necesario, que era una agenda de incidencia compartida por todas las organizaciones. Entonces, en esta reunión empezamos básicamente a diseñar esa estrategia de manera conjunta, ¿no? A co-crear esa estrategia, si se quiere. Entonces lanzamos una convocatoria, y acá me voy a adelantar porque no me queda mucho tiempo, de un programa descentralizado de preencuentros rumbo al quinto Encuentro Nacional de Cultura en el 2017. Y esta convocatoria, básicamente, nos enseñó muchísimo, ¿no? Primero, que teníamos que desarrollar una metodología que se transmita de manera muy fácil y que sirva para que otros la hagan ellos mismos, ¿no? Sin necesidad de un acompañamiento muy cercano, porque tampoco teníamos los recursos, ¿no? Todo esto de manera financiada, de manera autogestionada, ¿no? Se definió que un preencuentro era una reunión local con una metodología establecida, donde participan organizaciones culturales interesadas en las políticas públicas. El resultado de la temporada de preencuentros, y aquí para darles una radiografía de qué fue lo que se logró, fueron que 75 organizaciones se sumaron a este proceso independientemente, o sea, voluntariamente. Se organizaron 25 preencuentros en el país, en 15 regiones distintas, y participaron más de 600 personas y un total de 370 organizaciones culturales. Estos números, que dependiendo del país pueden sonar más o menos potentes, en realidad, si uno lo compara con la actividad de participación ciudadana desde el Ministerio de Cultura en ese momento, son muy grandes. Es decir, hay iniciativas de política nacional desde las instituciones públicas que tienen un alcance mucho menor, mucho menor. Y eso es algo que nos alentó bastante, porque fue una demostración de que podíamos crear una red autogestionada e independiente y que respetaba una serie de valores y avanzar hacia un objetivo compartido, ¿no? Eh, lo clave para esto fue determinar los principios clave de esta articulación. Y aquí también ahí me gustaría anotar que para un trabajo en red y para la generación de alianzas, aterrizar los principios de esa articulación, de esas redes, va a ser lo primero. No puede ser no es un sentido común, no es una cuestión natural, es algo completamente arbitrario. Y eso creo que uno tiene que valorarlo, ¿no? En el caso de los preencuentros, estos principios clave a los cuales constantemente regresábamos a lo largo de los años, era que estos espacios tenían que ser abiertos, tenían que ser permanentes, o sea, que pueden abrirse regularmente, tienen que ser flexibles, diversos, horizontales, tienen que ser descentralizados, autogobernados, autogestionados,
que reconozcan lo que ya existe, es decir, que no partan de pensar que no hay nada en un espacio, ya hay muchas cosas sucediendo en un espacio, que operen en red, que sean libres, laicos, independientes, que no discriminen, no promuevan la violencia y que busquen un balance de género. Todos estos principios fueron el resultado de múltiples reuniones y múltiples debates entre las primeras 24 o 25 organizaciones eh, y, y, y son y continúan siendo la base de un proceso ciudadano que además ha probado resistir el tiempo, porque hemos regresado a estos principios muchas veces. En muchos momentos, cuando uno tenía una duda, decía, pero acá se aplica el principio de autogobierno. Aquí ustedes deciden, nosotros no tenemos nada que ver ahí, las organizaciones tienen que decidir por sí mismas. Perfecto, ¿no? Ya había un principio establecido que nos daba una suerte de certidumbre sobre lo que venía, porque sabíamos que así tenía que ser. Entonces, para cualquier tipo de trabajo en red, incluso para el menor, el trabajo de red más puntual, hay principios detrás. A veces uno no los dice tan explícitamente, pero están ahí. Y cuando se trabaja con muchas más organizaciones es muy importante hacerlos muy explícitos y ser muy claros en su definición, ¿no? También creamos una serie de herramientas, ¿no? Rutas, pasos para avanzar en la creación de preencuentros, ¿no? Los preencuentros no eran simplemente reuniones, también se tenían que producir actas, documentos. Si no había un documento, ese documento, esos aportes no llegaban a nuestra agenda de incidencia compartida, no se convertían en un producto concreto, tenían que además ser validados. Habían una serie de mecanismos para lograr algo que nosotros en ese momento, y seguimos describiendo como legitimidad. Lo que queríamos era avanzar hacia los objetivos con el mayor grado de legitimidad posible. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer cuando trata de lograr esa legitimidad es inventar mecanismos para que justamente uno pueda comprobar que está actuando de manera legítima. Es decir, se reunió un grupo para tener un preencuentro. Sí, acá los aportes fueron estos, están puestos sobre papel. Ese documento se enviaba a todos los participantes, se les daba un tiempo para responder y hacer observaciones o manifestar su disenso, su desacuerdo. Una vez pasado el tiempo, se asumía ese desacuerdo y se incluía. A veces incluso gente decía, yo quiero manifestar que estoy en desacuerdo con el punto 3, pero estoy dispuesto a dejarlo como un desacuerdo, solamente quiero hacerlo explícito y nada más. Y valorábamos ese desacuerdo. Y uno de los grandes retos en los procesos de crear redes y alianzas es darle un lugar al disenso y darle un lugar al desacuerdo. Generalmente, en las maneras más tradicionales de trabajo, el desacuerdo es algo negativo. El disenso es algo que no contribuye. Y en realidad el disenso es posiblemente lo más natural, lo más lógico, lo más humano a la hora de justamente trabajar hacia un objetivo común. Entonces creo que uno de los grandes aprendizajes en este proceso ha sido también saber cómo gestionar ese disenso y convertirlo en un valor productivo, ¿no? Eh, por ejemplo, en algunos casos, cuando una organización decía yo no estoy de acuerdo con algo, si uno sigue preguntando por qué y luego dando alternativas para ese disenso, o sea, para solucionar o ir más allá del desacuerdo, uno empezaba a darse cuenta que el desacuerdo en realidad no tenía la raíz que uno imaginaba. En realidad no era una posición digamos, inmutable, sino que esa posición podía cambiar si es que otras condiciones eran modificadas y los demás no tenían ningún problema en modificar esas condiciones, ¿no? Entonces, ahí entramos a otro siguiente punto que para identificar ese disenso y su naturaleza, uno tiene que desplegar muchos procesos de comunicación activa, comunicación abierta, ¿no? Que es el otro valor que también hay que reconocer aquí. Un proceso de constitución de redes y de alianzas entre personas u organizaciones es fundamentalmente un proceso de comunicación activa y constante. No es un orden de reuniones y la producción de una serie de documentos. Es un proceso de comunicación de múltiples niveles, ¿no? Y quizás sea mi deformación profesional como comunicador, pero yo considero que aquí gran parte de lo que sostiene una red es las características o las pautas de comunicación que esa red activamente despliega para justamente avanzar de manera legítima y, digamos, aumentar, producir o magnificar la confianza entre sus miembros, porque la comunicación también contribuye a mayores niveles de confianza, ¿no? Entonces, me voy a poner un poco más
En este proceso se generaron planes locales de acción, cada preencuentro generó sus propios planes de acción que iban a implementar después del preencuentro, y así fuimos avanzando también a lo que llamamos esta agenda de incidencia compartida, ¿no? La agenda de incidencia es básicamente un documento que reúne todos estos aportes y que los ordena. Después podemos hablar un poquito más de eso si quieren, ¿no? Pero la agenda le sirve no solamente a un grupo pequeño, sino debía de servirle a todas las organizaciones que participaban como una herramienta para hacer cosas, ¿no? Entonces, una organización en Arequipa podía decir, bueno, hay 600 organizaciones de 15 regiones del país que han determinado que un tema muy importante es que las autoridades creen mecanismos de encuentro y de diálogo con la ciudadanía. Aquí está la evidencia, viene de todas estas ciudades y nosotros hemos producido este texto y acá se lo presentamos al alcalde para que lo considere. Entonces, de alguna forma, uno institucionalizaba el conocimiento de las personas, ¿no? Lo volvía una herramienta que servía para múltiples propósitos, no solo uno. Hay gente que ha utilizado la agenda de incidencia compartida en el momento de elecciones, ¿no? Para convencer a los candidatos de que hay una serie de cosas que se tienen que trabajar. Y ese era un valor, ¿no? Que muchos coincidían en la importancia de tener un documento donde todos nos sintiésemos parte del mismo, ¿no? Esto en contraste con muchas de las políticas nacionales que podíamos ver surgían sin el diálogo con la ciudadanía, ¿no? Entonces la agenda es un producto, pero también es un proceso, ¿no? Y se basa en una estrategia de generar vínculos. Luego ustedes pueden descargar la agenda de incidencia compartida, les voy a pasar los vínculos, se ordenaron en 12 capítulos que además pretenden crecer y aumentar con el tiempo, ¿no? Les puedo pasar también un video donde ustedes vengan los actores principales detrás de este proceso, que fueron organizaciones de distintas áreas del trabajo cultural y con diferentes preocupaciones, lo cual hacía todo mucho más rico, más interesante y más diverso, ¿no? Y llegamos hasta el quinto Encuentro Nacional de Cultura, cuyo lema era, no hay democracia cultural sin participación ciudadana, ¿no? Aquí se puso mucho énfasis en que justamente ningún Estado, ninguna institución puede promover la democracia cultural si es que no hay una participación activa de los ciudadanos como protagonistas de justamente la política pública que finalmente les va a afectar a ellos y a sus comunidades, ¿no? De los cuales literalmente van a verse afectados por esas decisiones. Esta es una foto en el quinto encuentro. Esto se hizo en Iquitos por primera vez en la región amazónica y se utilizó un formato para validar el documento que habíamos creado. Hicimos una primera versión de la agenda y utilizamos el encuentro en este caso ya no para conferencias de expertos internacionales ni expertos a quienes íbamos a escuchar, sino para reunirnos en grupos de trabajo y mejorar el texto que habíamos producido, darle una validación mayor, ¿no? Esto a partir de diálogos con diferentes actores, ¿no? Aquí fue muy interesante ver también cómo al tener la reunión en un territorio amazónico, hay ciertas ausencias que se volvían muy evidentes, ¿no? No teníamos participación suficiente de pueblos indígenas, no la tenemos todavía como proceso. Eh, y no teníamos participación de ciertas organizaciones de medio ambiente, por ejemplo. Y esos vacíos también hay que gestionar esos reconocimientos. No, eso no invalida lo anterior, pero sí es una bandera de un color fosforescente que nos dice tenemos que atender ese vacío, ¿no? Entonces también es muy importante en el proceso que uno va avanzando, que uno nunca empieza completo y digamos, con toda la participación que uno quiere, tiene que ir avanzando y reconociendo en qué etapa se encuentra, ¿no? En qué momento de este proceso estamos y cómo podemos mejorar. Que eso también es bien importante entender el proceso de construcción de una red como un proceso que va avanzando a lo largo del tiempo y con diferentes etapas, ¿no? En ese momento se presentó la Agenda de Incidencia Compartida del Ministro de Cultura, que además viajó hasta Iquitos por primera vez. Eso fue también, creo, el resultado de que hacia afuera se sentía un movimiento de red muy grande, ¿no? Y en el marco de ese encuentro se decidió que la siguiente fase era ya pasar de la red de preencuentros a constituir algo, ya una organización, una alianza peruana de organizaciones culturales, que era un terreno nuevo, ¿no? No existía, no existía eso en el Perú. Una federación, una alianza, una institucionalidad que represente a muchas organizaciones. Y ese es un proceso en el cual estuvimos involucrados desde el 2017 hasta el 2019. Pasamos como Solar y yo como coordinador nacional pasé de coordinar los preencuentros, el programa de preencuentros, a ser el secretario técnico, el primer secretario técnico de la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales.
Y eso nos lleva a la parte ya de cómo uno consolida una alianza, ¿no? Porque ya pasa uno a un plano, en este caso, y alianzas hay de todo tipo, fue trabajar en crear una institucionalidad ciudadana, ¿no? Una institución cívica, que es además uno de nuestros intereses, porque nuestro argumento como Solar siempre ha sido que tenemos generalmente a los artistas, a los creadores, a los trabajadores de la cultura y tenemos al Estado. Pero no hay un nivel intermedio, no hay un segundo nivel de trabajo, lo que serían los sindicatos, los gremios, las federaciones. En el espacio cultural peruano ese segundo nivel es muy desatendido. No hay fondos para ello, no hay muchas oportunidades de hacerlo y esta constituía una oportunidad para justamente trabajar en ese segundo nivel, ¿no? Que es además un nivel que requiere de mucho fortalecimiento de capacidades, porque uno no lo hace naturalmente, tiene que justamente avanzar por prueba y error, ¿no? Entonces así nace la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales y consta de una red de mesas de trabajo. La topología de esta alianza es la de una red, no es una red distribuida con todos los puntos conectados, es una red más bien descentralizada, eh, justamente se parece más al diagrama que está aquí en el medio, vuelvo al diagrama del inicio, donde uno tiene ciertos nodos más grandes, que son las mesas de trabajo, conectadas entre sí. Ahora bien, aquí viene una parte interesante, que es que, claro, para generar esta alianza nacional, y muchos de ustedes en sus proyectos posiblemente estén buscando generar redes de un enfoque más local, pero esas escalas de complejidad, o sea, el espacio local, dependiendo de qué tamaño sea la ciudad o la localidad, son también de altísima complejidad. Esto puede extrapolarse a muchas dimensiones. Eh, Se apoya mucho en la comunicación digital, ¿no? Nuestro trabajo ha sido, por ejemplo, utilizando Jitsi, asambleas cada 3 semanas. Como Secretaría Técnica y como secretario técnico lo que propusimos fue desarrollar una infraestructura de comunicación, que fue lo principal. Entonces, se creó una página web, se crearon listas de correo electrónico, se crearon chats en Messengers, chats en WhatsApp, el uso de Jitsi cada 3 semanas, la producción de actas. Cada reunión tenía un acta con los participantes, con los acuerdos logrados, de tal manera que uno podía transparentar su proceso. De hecho, eso fue una exigencia en el encuentro nacional. Cuando se constituye la alianza, los miembros que deciden participar dicen, la alianza tiene que ser transparente. Ese debe ser uno de sus principios. Y tenemos que asumir y performar esa transparencia que tanto le reclamamos al Estado, ¿no? Así que gran parte de la construcción y el soporte de esta alianza, que son vínculos de confianza entre organizaciones hacia objetivos compartidos, tiene que ver con una infraestructura de comunicación muy compleja. Podríamos hacer la crítica que a veces es demasiado compleja, que requiere mucha energía y mucho tiempo, y eso podría ser un problema a lo largo del tiempo porque requiere de recursos. Ahí también uno va a tener que encontrar un punto ideal que refleje las capacidades de las organizaciones, su momento, su nivel de conectividad, el tiempo con el que cuentan las organizaciones para desarrollar una infraestructura de comunicación idónea, ¿no? En este caso era una un poco más compleja porque son más de 50 organizaciones en ese momento, ¿no? Se generó una segunda versión de la agenda de incidencia compartida. Justo en el 2019 postulamos como alianza a el Fondo Internacional de la Diversidad Cultural de la UNESCO y lo recibimos. Y lo recibimos para justamente generar la segunda versión, el sexto Encuentro Nacional de Cultura y una serie de procesos de constitución y consolidación de la alianza, ¿no? El sexto encuentro se realizó en Chimbote, esto fue al final del 2019, y ahí sucedió algo importante y con eso voy a ir cerrando para llegar a las preguntas o a las provocaciones antes de las preguntas. Eh, Se dio algo muy interesante que fue que cuando empezó el encuentro nacional, perdón, cuando empezó la Alianza Nacional, la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales, nosotros como Solar asumimos la Secretaría Técnica, pero exigimos que la Secretaría Técnica rote cada 2 años, obligatoriamente. No importa si es que nos iba bien o si había una validación del grupo, que sea una regla interna que haya una renovación de cuadros en la Secretaría Técnica. ¿Qué es una Secretaría Técnica? Es la pregunta también. Nosotros propusimos que para esta gran complejidad se requería un organismo coordinador,
¿no? Y esto es algo que es muy debatible en redes de todo tipo. A veces esos organismos coordinadores concentran poder, concentran recursos y justamente generan una serie de fricciones. En nuestro caso, nosotros propusimos que intentáramos trabajar con una secretaría técnica para lograr una serie de cosas. Y se logró, el fondo de la UNESCO entre ellos, pero también una serie de recursos, ¿no? Esta infraestructura que les comunico, la comunicacional, las páginas web, un proceso de seguimiento constante se mantuvo a lo largo de 2 años, ¿no? Pero eso es una apuesta, ¿no? Es una prueba, un experimento en cierta forma, y siempre en la alianza han habido grupos que consideran que no necesitamos una secretaría técnica, se necesita únicamente a las organizaciones trabajando en un espacio compartido. Es un debate permanente, y creo que también hay que reconocer en el trabajo en red, hay que volverse muy hábil en identificar cuáles son esos debates a los cuales volvemos constantemente, y en algunos casos explorar esos debates de manera concreta. Decir, bueno, en esta primera fase intentamos esto, que se llama esto y que tiene estas características, y ahora vamos a pasar a este otro momento donde vamos a explorar esta otra cosa que ha estado ahí todo el tiempo y que convendría explorarla de manera más, más directa, ¿no? Eh, en este sexto encuentro tuvimos una reunión, la primera reunión donde todas las organizaciones aliadas de la alianza se reunieron presencialmente, gracias a los fondos de la UNESCO, por primera vez en 2 años. Todo el trabajo había sido digital, virtual. Y nos reunimos justamente para validar la estructura de gobierno, de gobernanza de la alianza, ¿no? De cómo iba a funcionar esa red que habíamos formado, ¿no? Y acá les quiero mostrar un diagrama, solo para que vean el tema de la complejidad y de cómo la afrontamos, que ilustra un poco cómo nos organizamos en ese momento, ¿no? Tienes las organizaciones culturales que están agrupadas en mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo son locales o temáticas, pero una organización también puede participar en una comisión, también a la vez que una mesa de trabajo. Si una organización está en una comisión, entonces forma parte del grupo impulsor, que dirige a la alianza. La alianza no la dirige la Secretaría Técnica. Entonces, este protocolo que creamos, esta topología de red muy particular, está basada en que si uno asume como organización mayor responsabilidad, participa en una comisión, tiene mayor poder de dirección para la alianza. La otra cuestión es que la Secretaría Técnica no tiene poder de decisión, sino que responde a las decisiones del grupo impulsor. Y lo otro es que nosotros trabajábamos por consenso, no era por votación directa, nunca se ha trabajado por vamos a votar y si hay un voto más de la mitad, esa es la decisión que tomamos. Nunca se ha trabajado así, si no había consenso, no se tomaba esa decisión. Eso para muchas organizaciones es terrible, es algo que te podría paralizar y puedes no avanzar en ninguna dirección. Y de hecho es un tema de debate constante. En esa reunión en Chimbote se decidió que se iba a continuar trabajando de esa forma, pero había un grupo muy importante que decía que si bien iban a respetar esa forma de trabajo, sería importante ensayar otro tipo de arquitecturas de gobernanza. Y creo que ese probablemente sea la siguiente fase de la alianza, intentar otras formas de organizarse, porque no hay una sola, ¿no? Nosotros lo que hicimos ahí fue transferir la Secretaría Técnica en un acto muy protocolar. Y aquí hay una parte muy interesante de las redes también, que uno tiene que también entender las redes como espacios que requieren de ciertos gestos y acciones, convenciones si se quiere, para justamente consolidar valores y principios. En este caso, la transferencia se dio en una ceremonia que nos inventamos, nos dieron unos regalos ahí muy espontáneamente agradeciendo el trabajo, ¿no?, realizado, y a las otras personas que están en el escenario se les traspasó ese rol, ese cargo, ¿no? Como quien alguien organiza una, ¿no? Como en el Perú hay mayordomías, tú te vuelves mayordomo de una fiesta patronal. Bueno, la mayordomía pasó a alguien más, ¿no? Esta especie de gesto que parece también muy protocolar, el protocolo es importante en ese sentido porque permite que las personas asuman nuevos roles y al mismo tiempo se hacen explícitos ciertos valores. En este caso, el valor de la transferencia, de la transparencia y de la rendición de cuentas, porque justamente uno tiene que decir qué fue lo que logró, qué fue lo que no logró y qué le toca a los demás asumir, ¿no? Entonces, termino con algunas, esta lista creo que nos la podemos también, digamos,
podemos regresar a ella después de esta clase y ver qué ideas nos surgen, ¿no? Porque son varios puntos. Lo primero es resaltar este tema de los mapas, ¿no? En el proceso de formación de redes y alianzas, reconocer los espacios, generar mapas, es también reconocer a agentes y a procesos que están en marcha. Eso es muy importante, ¿no? Partir de la idea de que no es que no haya nada o que no hubo nada y ahora hemos llegado a hacer algo, sino que estamos en un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Y al mismo tiempo reconocer dónde estábamos antes, cuando no sabíamos eso, ¿no? Antes no sabíamos que en nuestro espacio habían organizaciones X, ahora sí. ¿Eso qué significa? ¿Cómo modifica eso nuestro proceso, ¿no? Entonces, en realidad, la generación de mapas no es simplemente un recurso de visualización, es una forma de modificar nuestra percepción del mundo, y por eso es supremamente importante empezar por ahí, ¿no? Lo siguiente es la idea de las diferencias y los disensos. Uno no crea una red porque está en acuerdo con todos. Lo puede hacer con esos criterios en mente, pero es muy probable que esa red no crezca y no se amplíe mucho porque justamente los disensos y las diferencias son parte central de la realidad colectiva humana. Entonces ahí uno empieza a pensar, ¿qué significa coincidir? ¿Cuál es la naturaleza de esa coincidencia? Somos muy distintos, venimos de territorios, pero ¿qué nos une? Y ese valor es el que hay al que regresar constantemente y justamente fortalecerlo, ¿no? ¿Qué hace uno con el desacuerdo? Es muy importante, porque uno empieza a desarrollar un lenguaje para hablar del desacuerdo, ¿no? Una manera además de gestionar los vínculos entre las personas cuando hay un desacuerdo. Y eso va a ser clave para que algo se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Hay que entender también que la naturaleza de los vínculos en cualquier red o cualquier alianza son contingentes, ¿no? Responden al momento. Ahí les menciono el trabajo, un término que a mí me gusta mucho de Boaventura dos Santos, que habla de las preocupaciones isomorfas. Isomorfas significa que tienen la misma forma, ¿no? A veces hay preocupaciones que no son iguales, pero tienen la misma forma, encajan mal que bien de alguna forma y nos mantienen juntos, ¿no? Entonces, a veces se trata de identificar, no lo que nos une como preocupación exacta, sino como preocupaciones que tienen más o menos la misma forma y encajan. ¿Cuáles son esas preocupaciones que compartimos? A lo mejor eso es suficiente y a veces es más que suficiente para avanzar bastante de manera colectiva, ¿no? El tema de la comunicación abierta es clave. La comunicación es el soporte de la confianza y es lo que justamente permite una serie de cosas. Una de las grandes satisfacciones que tuvimos como Secretaría Técnica en nuestro momento fue publicar todos los reportes de gastos de lo que hacíamos, autogestionados o no. Y al publicar, por ejemplo, cuánto costó el programa de preencuentros, costó en total, y le pedimos a las organizaciones que coticen su tiempo, sus recursos invertidos y todo, costó aproximadamente, si no me equivoco, algo como $35,000, de los cuales 2,000 vinieron o 3,000 vinieron del apoyo de la cooperación técnica, pero los otros casi 30,000 y pico dólares eran de la sociedad civil, ¿no? Y hacer eso, comunicar ese hecho, contribuía a la transparencia, contribuía a la confianza, eh, em, empoderaba al colectivo porque había aportado y había invertido en lo que quería hacer, tenía una serie de repercusiones positivas, ¿no? Yo relaciono la transparencia también con la comunicación porque la transparencia activa, no la que reacciona cuando uno le dice, oye, tienes que ser transparente, sino la activa, la que lo publica, eh, digamos, automáticamente o en todo caso sin que se le pida, genera un espacio de confianza muy grande, ¿no? Transparencia financiera es una, pero la transparencia también en las decisiones, ¿no? Todas esas actas que colgamos en la web que dan cuenta de por qué se tomaron ciertas decisiones y quién votó o quién no, o quién dijo tal cosa, van a lo largo del tiempo sumando a una infraestructura de confianza, ¿no? Y además, de toma de responsabilidad también, que es muy importante. Bueno, y finalmente lo que uno también está haciendo en esos procesos de red es gestionar complejidad. La complejidad se puede dar entre 4 organizaciones trabajando en red, eso ya es complejo, ¿no? Pero también en esa gestión de complejidad uno tiene que empezar a desarrollar lógicas para esa complejidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra lógica aquí? ¿Por qué tantas comisiones? ¿Por qué tantas mesas de trabajo? ¿Qué hay detrás de esa complejidad? ¿Y por qué tiene sentido? ¿No? ¿Y qué capacidades requerimos para mantener esa complejidad? Porque puede ser que la complejidad, como hablábamos antes de las redes que te atrapan y te dificultan el trabajo, te termine apabullando.
Entonces, ¿cómo encontramos ese punto medio, o en todo caso ese espacio adecuado, idóneo, para trabajar y gestionar esa complejidad de red, ¿no? La gran pregunta, ¿no? Cuando uno trabaja en red es ¿qué gano trabajando en red? ¿Cuáles son esas cosas, esos resultados que busco? Y es bien importante también preguntarlo, porque a veces uno piensa que trabajar en red es simplemente reunirse y estar juntos y conversar y no sé qué, pero las personas que trabajan en redes tienen intereses muy diferentes, a veces muy puntuales, ¿no? A veces muy sentidos, y a veces eso se pierde en el día a día y hay que regresar a ellos, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que estamos buscando? ¿Qué resultados quiero tener, ¿no? Lo que les mencionaba después de las acciones y las constituciones y los actos, hay una especie de ritualidad, y aquí no me refiero al ritual religioso, sino al ritual ciudadano, ¿no? Donde uno establece ciclos, momentos, ¿no? Una reunión que se repite es en sí una especie de ritual, ¿no? Que uno hace, que mantiene, que valora, ¿no? Y hay que también encontrar los propios. A veces son muy puntuales, ¿no? Eh, y a veces son muy importantes, yo creo que son muy importantes, ¿no? Finalmente, creo que el último punto es que las redes también tienen una temporalidad y también tienen límites. Creo que a veces uno piensa que las redes duran toda la vida o tienen que durar todo el tiempo. Y en verdad, desde nuestra experiencia, las redes a veces cumplen un rol puntual y a veces hay que saber cuándo decir, bueno, acá la experiencia de red terminó, ha sido muy valiosa, eso es lo que valoramos y ya está. Y en cierta forma, el ponerle un fin también es valorar que existió, porque si no, uno a veces entra en un espacio medio amorfo donde no se sabe si la red está o no está, sigue o no sigue, y esa ambigüedad es justamente algo que disuelve vínculos a la larga, que tiene genera mucha fricción y va gastando, ¿no? Gastando una relación hasta que de pronto uno no se va dando cuenta y se ha generado una distancia a veces irreconciliable porque ya pasó mucho tiempo y no quedó muy claro qué pasó, ¿no? Mi recomendación sería ahí que hay que ser muy claros en justamente para qué va a ser ese esfuerzo de red, hasta cuándo va a ser revisado, y quizás en algún momento decir, bueno, a lo mejor acá hay que terminar y lo dejamos ahí, muy bien, ¿no? Eso a veces contribuye mucho a la salud mental colectiva, ¿no? Así que bueno, lo dejo ahí, muchas gracias. Me he extendido mucho más de lo que pensaba, pero creo que todavía tenemos una media hora para las preguntas. Voy a detener mi presentación. Y voy a ir a las preguntas. Lo que les queríamos pedir era que por favor sus preguntas las hagan en el panel de preguntas y respuestas, no en el chat. Si lo han puesto en el chat, les voy a rogar que lo pasen a la sección de preguntas. Acá nos preguntan sobre la experiencia de la POC, y acá quiero decir muy claramente, yo en esta oportunidad les hablo como director de Solar, como investigador independiente. Yo ya no soy secretario técnico de la POC. El momento cuando fui secretario fue del 2007 al 2019. Ahora no represento un poco la alianza, así que les voy a contar y hablar desde mi experiencia pasada, ¿no? Y de las reflexiones que hemos seguido teniendo como organización a partir de ello y tal, solo para que quede claro que no represento a la alianza, ¿no? Entonces todas mis observaciones son a título personal. ¿Cuáles han sido algunas de las estrategias o métodos o acciones concretas puestas en marcha para lograr acuerdos efectivos de participación y manejo de cuotas de poder y autoridad? Bueno, una de las centrales es asumir que las organizaciones culturales son autónomas, se autogobiernan a sí mismas y que las decisiones se toman a partir del consenso, ¿no? Eso es algo muy importante a la hora de la cuota de poder, porque significa que no hay una organización que esté por encima del otro, ¿no? Ahora, si regresamos al diagrama que les mostré antes, las mesas de trabajo, las comisiones, el grupo impulsor, siempre se dejó abierta la puerta para que cualquier decisión pueda ser retomada o revisada. No importaba si el grupo impulsor había decidido algo en particular, la asamblea podía volver a traer ese tema a la mesa, ¿no? Lo cual para muchos podía significar caminar hacia atrás. Pero en mantener abierta la posibilidad de reescribir o redireccionar nuestro trabajo, justamente se reducía el poder puesto en un momento, ¿no? Porque somos conscientes de que no todos a veces pueden ir a una reunión en particular o tal, pero también se valoraba mucho la posibilidad del aprendizaje a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, mantener abierta la posibilidad del debate constantemente era una manera también de mantener abiertas las puertas al cambio de dirección, que es también la posibilidad de cambiar la dirección, es tener poder sobre la dirección, ¿no?
El tema del consenso es uno. El otro, por ejemplo, es que si teníamos una reunión y estábamos en Lima y era muy probable que vayan muchas organizaciones de Lima a la reunión porque podían ir y algunas organizaciones tienen muchos miembros, limitábamos el número de miembros a 2 participantes. Se exigía también, no se exigía, pero se sugería insistentemente un balance de género en la medida de lo posible. Otra forma de la cuota de poder controlarla también era esto de sugerir un cambio de secretaría técnica también, porque evidentemente la secretaría técnica lo sitúa uno en un plan privilegiado para conectar con diferentes instancias, y eso es algo que a la larga puede generar justamente una concentración de poder, ¿no? Esas son algunas de las formas en las que se hacía, pero hay que reconocer acá también que mucho del trabajo se hace desde las mesas de trabajo. En esta estructura descentralizada, las mesas definen muchas cosas. Entonces, a veces la acción se daba dentro de la mesa, ¿no? Dentro de la alianza, ¿no? Entonces, en la mesa de trabajo había una disputa ahí porque había organizaciones que no participaban tanto y otras que querían entrar, y entonces ellos desarrollaban sus propias reglas, las ejecutaban y luego venían con una respuesta, ¿no? Entonces se respetó mucho ese autogobierno, esa autonomía de las mesas para trabajar, y eso es un experimento. Cuando digo experimento me refiero en términos concretos. Se ha experimentado mucho con eso y creo que se ha aprendido bastante. Creo que es algo que debería de seguirse trabajando, porque hay varias cosas que surgen ahí, ¿no? En cierta forma es un respeto a una especie de lógica federada, como una federación, ¿no? Que respeta la autonomía, pero también tiene una unión en el centro, ¿no? Que comparte ciertos criterios entre todos, ¿no? Pero eso también controlaba el tema de la cuota de poder. Ninguna mesa era más que la otra, ¿no? Pero había más poder en el grupo impulsor a la hora de marcar una dirección, eh, y eso respondía a cuánta responsabilidad asumían las organizaciones. No sé si eso responde un poco la pregunta de Jorge Cruz Lagos, pero gracias por la pregunta. ¿Cómo se puede trabajar los egos individuales y transformarlos en experiencias colectivas con un fin cultural en pro de los públicos meta? Bueno, yo creo que el tema de los egos individuales, hay una respuesta, por lo menos la forma en cómo nosotros nos hemos aproximado. Las redes que les estoy describiendo y la alianza que les describo es una alianza entre organizaciones culturales, no entre personas. Y eso siempre es un tema bien delicado en algunos momentos, porque los gestores culturales independientes justamente no podían participar de la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales, porque era una alianza de organizaciones. Y ahí lo que nosotros estábamos tratando de hacer también era valorar mucho la lógica de trabajo de una organización. Cuando uno es un agente independiente, una persona, un gestor cultural independiente, uno puede decir muchas cosas, comprometerse con varias cosas, manifestar una opinión, pero cuando uno habla por otros, cuando uno es parte de una organización, es otra dinámica. Y en este caso lo que queríamos trabajar era fortalecer esa dinámica de organizaciones, de colectivos. Es más, para formar una mesa de trabajo para la alianza, lo que se determinó era que tenían que ser al menos 3 organizaciones que formalizaban la mesa, no podían ser 2, tenían que ser 3. Todas las otras que se unían a la mesa podían ser organizadas de diferentes maneras, pero habían 3 oficiales. Entonces, al exigir que 3 organizaciones se junten, ya el ego propio de la organización, no hablo de las personas, el protagonismo de una sola organización se veía mediado, ¿no? Bajaba porque tenía que coordinar con otras para hacer mesa, ¿no? Pero no hemos lidiado mucho con los egos individuales porque lidiábamos con los representantes de la organización. En alguna reunión podía ir un representante y a la siguiente reunión iba otro representante de la organización, que además era un valor en sí mismo, porque la organización tiene que ser capaz de tener vocerías, representantes múltiples y no solamente la organización persona, ¿no? Que es una organización, pero es solamente una persona que en realidad está dirigiendo todo. Entonces apostábamos mucho por los colectivos organizados. Esa era una forma de lidiar o trabajar el tema de los egos individuales, ¿no? Espero eso contribuya ahí un poco la respuesta. Ana Cristina pregunta, ¿cómo gestionar esa complejidad mencionada cuando la estructura es tan grande con tantas organizaciones y personas? ¿Qué sería lo más importante de tomar en cuenta para un gestor cultural en este aspecto? Yo, desde mi perspectiva personal y desde lo que yo creo que compete en estos casos, es que, a ver, es desarrollar una infraestructura de red de carácter nacional es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo que no, y esta es una opinión, nuevamente repito, personal, no es fácil de lograr desde la autogestión.
no es fácil de lograr desde organizaciones culturales que ya de por sí están invirtiendo muchísimo tiempo en su propia subsistencia, más allá de un trabajo de articulación nacional. Ahora bien, sí creo que ahí se tienen que ensayar justamente el trabajo que hacen las cooperativas, donde tú como organización contribuyes con dinero, con tiempo, a un esfuerzo ya mayor, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que valorar en estos casos es que la formación de redes de alcance nacional con ese nivel de complejidad requieren de recursos. Y ahí hay un tema, ¿no? Muchas organizaciones, por ejemplo, les cuento, cuando se decidió postular a los fondos de la UNESCO para el Fondo Internacional de la Diversidad Cultural, fue muy importante ese momento para la alianza, porque muchas organizaciones consideraban que recibir fondos externos ponían en riesgo a la propia alianza. Y eso te lo dice cualquiera, la inversión de dinero en una organización de base, una organización ciudadana puede ser algo muy positivo, pero también puede ser algo muy destructivo si es que la organización no está preparada para lidiar con ese insumo, ¿no? Y lo que decidimos fue probar si es que podíamos desarrollar una estructura de transparencia y de rendición de cuentas que nos permitiera captar esos fondos porque desde Solar argumentábamos necesitamos una secretaría técnica con recursos para poder hacer todo eso, ¿no? Entonces hay un debate ahí muy real que es cómo ampliamos el alcance de una infraestructura ciudadana, de una institucionalidad sin recursos. Desde mi perspectiva eso tiene un límite y después ya empieza a afectar a la propia red. A mí me gustaría avanzar como en otros sectores, educación, medio ambiente, salud, donde ese sector intermedio se trabaja, recibe fondos, encuentra formas de captar recursos para un trabajo intermedio que generalmente pasa desapercibido, curiosamente, pero es el que se requiere para fortalecer el ecosistema, ¿no? Entonces yo creo que como gestores culturales lo que tenemos que ser muy conscientes es que podemos avanzar en la formación de redes de alcance territorial amplio hasta cierto punto desde la autogestión y luego tenemos que ser muy claros en cuándo eso ya empieza a afectar el propio trabajo y cómo quizás avanzar hacia la búsqueda de recursos y la generación de metodologías para hacer del uso de esos recursos transparente y justamente crecer, ¿no? El fondo de la UNESCO que recibimos nos permitió movilizar, o sea, pagar los pasajes para que nos encontráramos presencialmente en un lugar. Eso era imposible sin ese fondo. No dudo que que lo hubiésemos logrado con campañas de ¿no? generación de recursos y nos hubiese demorado mucho tiempo, pero nos hubiese demorado muchísimo tiempo. Entonces, desde mi perspectiva, me gustaría trabajar en el futuro modelos de gestión que permitan invertir en la movilidad de organizaciones culturales para que puedan reunirse en diferentes lugares del país, una serie de recursos que otros sectores tienen y que han trabajado y luchado por ellos por mucho tiempo. Yo creo que desde el sector cultural en el Perú tenemos que trabajar hacia justamente garantizar ese tipo de recursos, ¿no? De movilización y de trabajo institucional. ¿En tiempos de virtualidad crees que es posible la formación de redes? Sí, absolutamente. Como les decía, gran parte del trabajo que se hizo con la alianza y del proceso de preencuentros se hizo de manera virtual. No hubo trabajo presencial. Se hicieron ciertas reuniones presenciales con un fondo muy puntual del Centro Cultural de España de Lima que nos permitió capacitar a grupos pequeños de organizaciones culturales que querían hacer preencuentros. Pero muchas organizaciones culturales fueron capacitadas a distancia. Es más, el preencuentro fue pensado, el programa de preencuentros, para que todo sea digital, para que todo se haga a la distancia. Y a mí me tocaba como coordinador, en algunos casos, coger el teléfono y tener una gran conversación por teléfono un buen rato con quien no podía conectar por Skype o quien no podía conectar por Internet. En algunos casos por WhatsApp, en algunos casos por Messenger, utilizando cualquier canal que esa organización utilizaba con más frecuencia para generar el vínculo, para generar acuerdos, ¿no? Ahí lo que creo que pesa más es que las reglas del juego estén clarísimas. Si uno dice todo va a ser en clave virtual, vamos a generar reuniones, uno tiene que hacer estas cosas para formar parte. Este es el momento de la reunión donde sucede esto y así lo comunicamos y va generando pautas y procesos y los va marcando, uno puede perfectamente generar y construir redes sin necesidad de reunirse. Hay gente que yo he conocido después de 2 años de trabajo, donde los veía cada 3 semanas en una reunión, en una asamblea, y nunca me había sentado en la misma mesa con ellos hasta Iquitos en un caso y hasta Chimbote en otro, ¿no? Y eso es una cosa muy especial, pero de mi parte considero que es perfectamente posible.
Francisco nos dice justamente nuestro proyecto se trata de una comunidad colaborativa de agentes de Centroamérica y nos ayudó a estructurar muchas de las conversaciones que están teniendo. Mi contacto, por supuesto, delfin@solar.pe, no lo puse en el PowerPoint, se los voy a mandar, se los voy a pegar en el chat en un momento. Si van a mi página web mauriciodelfin.pe, ahí también encuentran más datos y yo encantado de conectar. Por supuesto, y si también quieren conectar con la Alianza o conectarse con otras organizaciones peruanas, encantado de servir de vínculo. ¿Qué cosas se pueden hacer desde una red a fin de reducir el impacto desfavorable potencialmente que surge desde las autoridades hacia las estructuras ciudadanas? Esto nos pregunta Jorge Cruz Lagos. Yo creo que esto es bien importante y acá hay un tema, ¿no? Y yo sé que todos los proyectos que están trabajando en Travesías no necesariamente tienen que ver con incidencia en política pública ni en trabajo con autoridades, pero lo cierto es que en su trabajo de gestores culturales van a interactuar con autoridades muy frecuentemente, ¿no? En el caso, en el caso nuestro, lo que se hizo, y esto viene desde mucho antes del encuentro nacional, creo que lo que se ha ido trabajando ha sido la consolidación de una presencia, de un poder ciudadano reconocible y organizado a lo largo del tiempo. Y eso es lo que uno puede hacer justamente para ir mejorando la relación con las autoridades. En el Perú, ¿qué sucede? Cuando uno pide una reunión con una autoridad o cuando uno pide datos de transparencia, cuentas públicas, siempre la reacción es adversa y es una reacción agresiva, ¿no? Se ve como algo negativo. Hay una repercusión y es un espacio con tan pocos recursos que uno no quiere pelearse con la autoridad que te da el permiso para hacer algo. La única forma en que eso cambia es con la presión ciudadana desde mi perspectiva. Justamente a partir las mesas de trabajo que se formaron en las ciudades, para contarles un caso, terminan constituyéndose como instancias para poner presión y para ir a veces forzando una relación que no existe con las autoridades, ¿no? Por ejemplo, nos tocó alguna vez hacer una reunión de trabajo de la alianza en Chiclayo, en Lambayeque, justo después de las elecciones municipales. Fue una reunión de trabajo cerrada, pero había una conferencia en la tarde para hablar de la alianza, invitar a las organizaciones de base a participar. A esa reunión se acercaron las autoridades locales sin que nosotros las invitásemos. Es más, no era un espacio para autoridades, pero habían sido elegidas recientemente y se acercaron al espacio, gravitaron hacia el espacio porque era el espacio idóneo para presentarse y decir yo quisiera empezar mi gestión trabajando con ustedes y dejo las puertas abiertas para ello y es una especie de presencia política si se quiere. Y aquí va el otro tema, uno tiene que ser muy consciente que el trabajo con autoridades es un trabajo, sí, técnico, pero es político. Y ahí creo que a veces uno peca de, cuando uno empieza en este tipo de trabajos, de pensar que en realidad no es político o que lo político es malo. En realidad lo político es diario, es cotidiano, ¿no? Y en este caso, en esta reunión que tuvimos, el espacio los atrajo y cuando se acercaron y dijeron ello, la mesa de trabajo tuvo los reflejos rápidos para decir, bueno, saludamos la presencia del gerente de cultura de la municipalidad, le preguntamos aquí frente a todos cuándo nos reunimos, denos la fecha. 14 de febrero, perfecto. Que conste en acta que nos reuniremos. Risas protocolares, foto de rigor y eso en redes sociales, diciendo acá hay un compromiso que se ha asumido. Y efectivamente la reunión se llevó a cabo y en esa reunión se tuvo también ya con la experiencia previa eh, se tuvo la estrategia de solicitar acciones concretas, cuáles son, ¿no? Y luego de la reunión responder con una carta que queda en el registro, que se publica en redes, y así empieza un proceso que no necesariamente la autoridad está encantada con él, ¿no? Pero es parte de ser autoridad. Y eso es, algunas autoridades, algunos funcionarios públicos no lo reconocen al inicio y van a haber fricciones desde el inicio, ¿no? Lo que creo es que uno tiene que ejercitar ese músculo ciudadano y cuando uno lo hace lo suficiente, ya esas cosas se vuelven más fáciles. Es más, uno no las busca, sino que vienen hacia uno como instancia ciudadana legítima, reconocida y que además busca el diálogo, ¿no? Una cuestión que nosotros decíamos cuando empezamos todo este trabajo es que si eres una organización cultural que no quiere sentarse en la mesa con una autoridad con la cual no está de acuerdo, con un partido político con el cual no está siquiera dispuesto a compartir el mismo espacio,
entonces este tipo de trabajo no es para ti, para tu organización. Porque uno no gana, el partido que uno apoya no siempre gana las elecciones, uno no siempre está sentado con la autoridad que quiere, pero eso no importa, desde una lógica de la función pública, un gobierno es tu gobierno, son tus impuestos, son tus autoridades, pero no debería eso de influir en la posibilidad de avanzar y hacia objetivos comunes. Entonces, esas lógicas que en papel suenan tan bonitas, uno tiene que encarnarlas, ¿no? Tienen que encarnar esa ciudadanía y eso es a partir de acciones concretas. En contextos, perdón, no sé si espero que eso haya respondido a la pregunta de Jorge Cruz Lagos. Gracias por la pregunta. Termino con estas dos que vienen. Las normas las desarrollamos en conjunto, sí, absolutamente. Todos los reglamentos, directrices y normas fueron desarrolladas en conjunto. De hecho, hay un documento que se llama Acuerdos y Pautas de la POC, que todavía no ha sido publicado, que está siendo validado por el grupo impulsor en estos momentos y que contiene todas estas lógicas y que van a ser publicadas en la web y que son un poco las pautas de trabajo con las cuales que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Pero es bien importante decirlo, es un proceso evolutivo, ¿no? Que va avanzando y que a veces retrocede, ¿no? Pero sí, por suerte, hemos trabajado con organizaciones, como les decíamos, hay organizaciones que llevan haciendo esto hace muchísimo tiempo en espacios locales, ¿no? El movimiento de cultura viva comunitaria en el Perú es muy fuerte, muy activo, con una historia muy clara. Y obviamente hay una facilidad para reconocer el valor de un acuerdo, ¿no? Otras organizaciones nuevas que trabajan en otros espacios, quizás no desde los territorios más locales, no tienen eso tan a la mano, ¿no? Porque el acuerdo no tiene la misma implicancia, ¿no? El acuerdo puede cambiar. Y los acuerdos pueden cambiar, pero hay un proceso para ello. Entonces, sí, las normas y las directrices se hicieron entre todos y ha sido un aprendizaje mutuo, ¿no? Reconocer cómo llegar ahí o inventar normas para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando en una Navidad, liberaron a Fujimori, a Alberto Fujimori, el expresidente del Perú, acusado de crímenes de lesa humanidad, lo cual fue un escándalo. Inmediatamente la alianza decidió hacer un pronunciamiento. Y no recuerdo ahora bien si ya los habíamos establecido, pero en el marco de esos pronunciamientos fue que se determinó una fórmula para saber cómo generar un pronunciamiento rápido, ¿no? Entonces se dijo, para un pronunciamiento, y se ha hecho no solo para el tema de Fujimori, se ha hecho para varios otros casos, una organización aliada escribe a la lista que compartimos todos, sugiere hacer un pronunciamiento. En 72 horas necesita recibir por lo menos más del 50% de acuerdo del grupo impulsor, que en este caso eran 15 organizaciones, y si los recibe, tiene que rápidamente en las siguientes 24 horas redactar un borrador, y ese borrador es aprobado en las siguientes 24 horas. Si no hay respuesta negativa, se publica en la web. Entonces, esas pautas, ¿no? 72 horas, más del 50% y tal, esos están en un acta, fueron un acuerdo y todo el mundo regresa a ellas cuando quiere proponer un pronunciamiento. A veces se proponen pronunciamientos, no se llega al 50%, la Secretaría Técnica da cuenta que no se llegó al porcentaje necesario y se abandona el esfuerzo, ¿no? Esos acuerdos pueden ser revisados en cualquier momento y justamente parte de la alianza ha sido tener la capacidad para regresar a ellos y mejorarlos, ¿no? Eso se ha hecho muchas veces. ¿Cómo y quién financia las giras para los encuentros de las redes a nivel nacional en el Perú desde su inicio? Eh, a ver, digamos que los encuentros siempre fueron financiados por una parte de cooperación técnica. El programa Cerca del Centro Cultural de España, por ejemplo, alguna vez ayudó. La Municipalidad de Lima en una de las ediciones también de un fondo de producción. Cuando se ha llevado esos encuentros a Cusco ha sido de manera autogestionada. Se buscaron auspicios en Cusco del gobierno regional y también las diferentes organizaciones pagaron muchas veces sus propios pasajes para viajar. Entonces, nadie en realidad financiaba la parte de movilidad. En realidad también había, como los congresos de cultura viva comunitaria, los congresos continentales, ¿no? Donde sí hay muchos fondos para la movilidad que se ponen a disposición, pero un gran porcentaje de organizaciones se comprometen a viajar con sus propios recursos en caravanas, como pueden. Eso también sucedía en el encuentro nacional. Entonces, ha sido muy pocas veces en las que se ha podido cubrir, nunca se ha cubrido el 100% de participantes viajando, ¿no? Eso no ha sido así.
Pero además la idea no era que todo el mundo necesariamente viajaba a Cusco, por ejemplo, sino que al realizar el encuentro en Cusco, el espacio cusqueño, la región macrosur, tenía más posibilidades de viajar por tierra, ya no por aire. La comunidad local se veía activada de otra forma y eso servía para otras cosas, ¿no? Lo mismo con Iquitos, ¿no? Lo mismo con la región amazónica. Lo mismo con Chimbote, donde fue el último encuentro que activó a toda la región de Ancash y permitió o promovió la generación de una alianza en la región misma, ¿no? Así que sí, lamentablemente, siempre, no lamentablemente, sino creo que es parte de estos encuentros el hecho de que yo diría que el 75% de fondos que se invierten, ya sea en tiempo o en recursos concretos, provienen de la ciudadanía. Siempre, siempre ha sido así. Siempre probablemente va a ser así, ¿no? Pero eso no quita que no se requiera de los otros apoyos para poder justamente cubrir ciertas cosas que ya son básicas, ¿no? Creo que no hay más preguntas por lo que veo. No sé si me equivoco. Veo 8 preguntas que han sido respondidas. Sí, creo que hasta ahí es, y nos faltan 3 minutos. Y bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Sé que he corrido con la historia y tratando de darles mucha textura al relato, pero espero haya servido para por lo menos provocar algunas ideas y que puedan considerarlas en su trabajo. Gracias. Gracias, gracias Mauricio, gracias a todo el equipo, a Mauricio por compartirnos esta experiencia desde ese proceso que ha tomado tanto tiempo y que nos sirve también como una referencia de ruta para encontrar los recursos propios de cada territorio en las formas de organizarnos para el trabajo en red. Quiero agradecer también a todos los asistentes, recordarles que nos vemos el próximo viernes, este viernes 12 de febrero para la segunda masterclass, pensar la sostenibilidad de un proyecto cultural con Pau Russell en el mismo horario. Y seguimos navegando desde Travesías, Centroamérica. Gracias. Gracias, hasta pronto. Bye.